demasiado. Ese que oye, ahora sí me puedo dormir bien. Entra, voy a grabar. Ya saben que sí. Lo voy a intentar. No se va a desencajar porque está abierta mi sesión. No se va a cortar. Ya le grabo. Daniel Reyes. Muy bien, doctores, yo soy el doctor Giancarlo Zapata, soy otorrinolaringólogo del Hospital Goyeneche. Entonces, el día de hoy vamos a tener una revisión de las patologías nasales y de los senos paranasales. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta clase es repasar un poco de teoría, que aprendan a responder las preguntas, no solo para el examen de este viernes, sí, porque se les voy a, por la sesión, les voy a pasar los modelos de preguntas, sino para que puedan responder preguntas para el internado, para el INAM y para la residencia. ¿Listos? Entonces, en la medida que vamos respondiendo las preguntas, les voy a ir premiando también con unos chocolates que han dado los grupos 16, 17 y 18. ¿Listo? ¿Te pones por acá? ¿Chocolate? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a repasar un poco de anatomía. Vamos a ver de qué tratan las sinusitis agudas y crónicas, las sinusitis agudas y crónicas, algunas patologías de tabique y los tumores nasocerebrales. ¿Pasará? Muy bien, siguiente. Ya, yo sé que ustedes ya han tenido una clase de anatomía, sí, la clase pasada con el doctor Vegaso. Solo quiero recalcarles algunos puntos que les van a servir para su vida diaria. Otra forma de dividir la nariz es dividirla en subunidades anatómicas, ¿sí? Se divide en 5 subunidades: dorso, punta, pared lateral, lóbulo, y esta parte es la más importante, quiero que no se olvide: depresión de los triángulos falancos. ¿Por qué no se van a olvidar? Porque si ustedes hacen alguna manipulación en esta zona, van a tener problemas o complicaciones anatómicas. ¿Sabes? Pon la siguiente diapositiva. Miren este caso. Este caso de un angelito médico que se dedicó a poner hilos tensores y justo lo hizo a nivel del triángulo grande. ¿Y qué produjo? Una retracción. ¿Sí? Entonces en esta zona no se coloca. Entonces, primera lección de la tarde: no aconsejen, no se coloquen y ustedes tampoco pongan hilos tensores, ni ácido hialurónico en la punta. ¿Sí? La nariz es bastante ingrata con los procedimientos estéticos, pueden producir ese tipo de complicaciones. Siguiente diapositiva. ¿Qué más? Bueno, la nariz está dividida en piel, tejido celular subcutáneo, la capa de los músculos y el esmas, cartílagos, ligamentos y la estructura ósea. Vamos a hacer solo un repaso rápido, ¿verdad? Porque este no es el tema de hoy. Pasa al siguiente. ¿Qué quiero que se acuerden de la nariz? Que en la piel los 2/3 superiores son carentes de glándulas sebáceas y de folículos pilosos. La punta es más gruesa, más o menos de 3 a 5 milímetros. Presenta glándulas sebáceas y a nivel del vestíbulo, folículos pilosos. Entonces, si hay folículos pilosos, ¿qué va a haber? Infección por el estafilococo aureus en las foliculitis, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, si está infectado, si el estafilococo aureus infecta en la foliculitis, necesitamos conocer antibióticos contra el estafilococo. Muy bien, pregunta en 2006. ¿Qué penicilina no posee espectro antibiótico frente al estafilococo aureus? ¿Qué marca aquí? Lánzate, cualquiera. Oxaciclina. Oxaciclina. No, no es oxaciclina. Penicilina. No, tampoco es lo más. Buenas, ¿Tiene una OS? ¿Tiene parlante para poder conmigo? Sí, doctor. Entonces, acuérdense. Las penicilinas antiestafilocócicas, 3. Ox, clox y clox. Oxacilina, cloxacilina y cloxacilina. ¿Con quién me quedo? Meticilina y ampicilina. Entonces, ¿han escuchado los términos MARSA, meticilino, exacto? La meticilina nos dice si van a ser resistentes o no a estas penicilinas. Entonces solo nos queda ampicilina. La ampicilina no es contra estafilococo aureus, sino es contra estreptococo. Las guías actuales solo nos dan unas 3 indicaciones para ampicilina, no sé si se acuerdan. Disculpe, ahí está la palabra. ¿No sale el audio?
Ah, pero no me ha pasado un micrófono. Un micrófono. Ya, o sea, las indicaciones actuales de la ampicilina son 3, según las guías. Tiene más indicaciones, ¿no? Pero de 3 acuérdense. Sepsis del recién nacido, meningitis del recién nacido y rotura prematura de membranas, ¿no? Entonces, acuérdense que los penicilinas se cubren de estafilococos son Ox, Clox y Clox, ¿no? Siguiente. Muy bien. El forúnculo en el vestíbulo nasal puede ser peligroso por... Al doctor, no quería. Provocar sinusitis, ser causante de hemorragias, dejar cicatrices retráctiles. La C, doctor. Ya, yo no voy a señalar, ¿no querías? La C. La C no. Puede producir, sí, puede producir cicatrices, pero es peligroso porque nos puede dar trombosis enfermos. Vamos a repasar un poco de los 2000 también. Siguiente. Bueno, de músculos, acuérdense de los elevadores, el proceros. ¿Por qué? Porque junto con el corrugador nos van a dar las arrugas en la zona del entrecejo, ¿sí? Las arrugas lineales. Ustedes ya son una promoción muy numerosa, han bajado las plazas de la residencia, muchos se van a dedicar a hacer mierdas. Y van a colocar dos. Una zona donde se coloca es en el músculo proceros. Otro músculo importante es el multiforme o depresor de la punta. ¿Listo? ¿Dónde está el depresor de la nariz? El depresor del cejo nasal. Multiforme. De esos dos acuérdense, ¿ya? Porque en el multiforme también colocamos un poco de otros y la punta se nos puede subir. Y es un músculo muy poderoso. Todos agarran y se elevan un poco la punta de la nariz, todo esto, y empiezan a bajar como un dedo. Bueno, todos no operados, y se van a dar cuenta que es un músculo fuerte que deprime bastante la punta. Y en cirugía nosotros lo cortamos. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Bueno, este es un corte anatómico de los cadáveres. Acá pueden ver los músculos proceros y acá abajo el multiforme. Siguiente. El ESMAS. El ESMAS es un sistema músculo aponeurológico superficial que se encarga de conectar los músculos de la mímica facial y separan en dos capas, la grasa celular subcutánea, la superficial de la profunda. ¿Ya? El ESMAS tiene importancia, siguiente diapositiva, porque se han visto recientes estudios que todo el cuerpo humano está cubierto por el ESMAS. ¿Sí? En la zona de la frente se glabela, se conecta, en la zona de la nariz, incluso, no sé si les mencionaron el ligamento de sostén de la punta, que se cree que es una capa de ESMAS, y bueno, eso quiero que se borre, siguiente diapositiva. Bueno, los cartílagos están compuestos por los cartílagos triangulares, por el septum nasal, los cartílagos alares y los sesamoideos. ¿Por qué es importante conocer esto? Siguiente. Ya, porque la válvula nasal externa es diferente a la interna. La válvula nasal externa está compuesta por los cartílagos alares y los sesamoideos. ¿Listo? Cartílagos alares y sesamoideos. Siguiente. Y la válvula nasal interna está compuesta por el tabique septal y los triangulares. ¿No? Es más, se cree que el cartílago septal y los triangulares es un mismo cartílago. Y en la parte superior este se despliega en dos capas. Clásicamente se dice que el ángulo de la válvula nasal interna es de 15 grados, pero eso depende del corte. Si lo hacen a nivel del nacio es 15 grados, a nivel del riño 40 y a nivel de la conexión con la punta, digo, por ejemplo, el dorso es de 80 grados. ¿Listo? Entonces, la válvula nasal interna está conformado por el tabique nasal, los cartílagos triangulares, la cabeza del cornete y el piso de las fosas nasales. Pon la diapositiva previa, James. La anterior. En cambio, la válvula nasal externa solo está conformada por los cartílagos alares y los sesamoideos, que conforman todo un anillo de la válvula nasal. Siguiente. Siguiente. También hay ligamentos en la punta nasal. ¿Sí? Hay varios, los interformales, interplurales. A ver si con la imagen se viene mejor. Bueno, acá podemos ver los interromales, interplurales. De todos estos, quiero que se acuerden de uno, que es el de acá, el ligamento del escroto. ¿Por qué? Porque conecta el ligamento triangular con los ligamentos alares. Este ligamento es de sostén. En los pacientes que hacen rinoplastia, nosotros cortamos este ligamento, sobre todo con técnica cerrada, y la punta se cae más rápido. No así en la técnica abierta. Sí, este ligamento es importante porque también sostiene la punta de la nariz. Siguiente diapositiva. Bueno, en la estructura ósea tenemos tres huesos en la parte externa: los huesos propios de la nariz, el hueso frontal y el hueso maxilar. ¿Sí? Proceso maxilar del hueso frontal, proceso frontal del hueso maxilar, y los huesos propios. Siguiente diapositiva. Bueno, la irrigación está dada por la carótida externa, que es el líquido angular, y la arteria labial, ¿no? Y internamente por la arteria oftálmica, que nos va a dar la movilidad anterior. Siguiente diapositiva.
Y la inervación se va a dar a cargo de los infratoclares, los comoidales anteriores y los infraorbitales, ¿no? Esto con anatomía, eso está repasándoles. Siguiente. Bueno, en cuanto a fisiología, solo mencionarles algo. El análisis se encarga del humedecimiento, calentamiento y purificación del aire. ¿Qué quiero que se acuerden acá? El moco tiene dos fases, una fase sol y una fase gel. La fase sol es donde se mueven los ciclos y la fase gel es quien se encarga de transportar sustancias ajenas al cuerpo. Entonces la fase sol es inferior, fluida, y es donde los ciclos se mueven con rapidez. La fase gel es exterior, es elástico y pegajoso, capta las impurezas, ¿no? Y bueno, permitieron la función olfatoria en la mucosa olfatoria. La siguiente diapositiva. Ahora sí, el tema que nos toca, rinitis aguda, ¿no? La rinitis aguda la vamos a tratar junto con la sinusitis aguda porque se tratan de igual forma. Entonces vamos a empezar con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica tiene sus hermanos gemelos, ¿no? La rinitis vasomotora y la rinitis nososinofílica, que solo se distinguen en 2 o 3 síntomas, ¿no? Pues ustedes se encuentran en eso y van a poder responder las preguntas adecuadamente. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es la rinitis alérgica? La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal que está mediada por inmunoglobulina E. Al ser una enfermedad inflamatoria alérgica, entonces tenemos que repasar un poco de inmunología para entender cómo son estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son 4, ¿verdad? Esta es la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, ¿qué más nos dice? Que es una manifestación sistémica que compromete el epitelio respiratorio nasal como el bronquial. Entonces, ¿quiénes nos dan el diagnóstico de la rinitis alérgica? Es una guía, la Guía Internacional ARIA, ¿sí? Rinitis alérgica y su impacto con el ácido. Nos dice que para diagnosticar rinitis alérgica tenemos que tener 4 criterios mayores, ¿no? Así como la fiebre reumática, que tiene sus criterios mayores y menores, la rinitis alérgica también tiene sus criterios mayores y menores, ¿sí? Son 4 síntomas principales: rinorrea, prurito, estornudos y congestión nasal. 2 de estos ya nos hacen el diagnóstico, bueno, con síntomas asociados, y en el examen físico, al encontrar ciertos parámetros, nos van a dar el diagnóstico principal de rinitis alérgica. Acuérdense de esto porque nos van a preguntar ¿cuál no es un signo mayor de rinitis alérgica según la guía? Les puedo poner fiebre, ¿no? O hiposmia. Entonces, rinorrea, prurito, estornudos y congestión nasal. ¿Asociados a qué? A síntomas oculares, ¿ya? La rinitis vasomotora, por ejemplo, no tiene síntomas oculares. ¿Listo? La rinitis alérgica sí. Y dermatitis y todas las enfermedades alérgicas. ¿Sí? Esta es una enfermedad o una manifestación de una alergia que podemos obtener, o bueno, contraer de un elemento del ambiente. Siguiente. Es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en el mundo, se da a partir de los 3 años, más frecuente en mujeres hasta la adolescencia, donde empieza a predominar en varones. Siguiente. La etiología es multifactorial, ¿sí? Hay una interacción entre factores genéticos y ambientales. Está dada por una hipersensibilidad tipo 1 mediada por sobreproducción de inmunoglobulina E. Siguiente. Entonces tenemos que entender un poquito la base inmunológica de esto. Recuerde que nosotros tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Siguiente diapositiva. La innata es inespecífica, carece de memoria y son respuestas estereotipadas, ¿sí? Pueden ser humorales y celulares. Celulares, ¿por quién? Por fagocitos, por células dendríticas, por linfocitos no killer. Y humorales a través del complemento o lisocimas, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos un microbio o un alergeno, reacciona la inmunidad innata. Luego tenemos a la inmunidad adaptativa, que esta sí es específica y tiene memoria. Y está también dada por la inmunidad celular, con los linfocitos B y los linfocitos T, y la inmunidad humoral, a través de los anticuerpos y de las interleucinas. Siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, vamos a empezar, célula por célula. Entra el microorganismo. ¿Quién es la primera en reconocer a la gente? Las células presentadoras de antígeno, ¿no? Que pueden ser las células de antígenos. Ingresa el alergeno, la célula presentadora de antígenos lo procesa, lo expresa a través del complejo mayor de histocompatibilidad y se lo presenta al linfocito T. Siguiente. El linfocito T, a través de sus receptores antigénicos alfa y beta, puede diferenciarse, ¿no? En CD4 y CD8. Los más importantes, los linfocitos T1, T2 y el T17. ¿Ya? Nosotros, en este caso no nos interesa mucho el citotóxico y el regulador. Ahora, las respuestas, acá póngale cuidado. Las respuestas inflamatorias van a ser de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, depende de qué linfocito se active.
¿ya? En alergia se activan los linfocitos tipo 2. A ver, siguiente, vamos a recordar un poco esto. Los linfocitos tipo 1 se activan y fabrican el interferón gamma en interleucina 2. ¿Qué hace esto? Potencia la acción microbicida del macrófago. Entonces, el macrófago puede hacer fagocitosis de células que han sido colonizadas por microorganismos intracelulares. Entonces, clásicamente, la respuesta alérgica tipo 1 es viral. Siguiente. La respuesta alérgica tipo 2 es para el niño, ¿sí? Viene la célula presentadora de antígenos, activa el linfocito T2, produce interleucina 5, 6 y 13, activa el linfocito B, el linfocito B se convierte en célula plasmática y la célula plasmática fabrica la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es la que va a activar al mastocito y al eosinófilo, ¿no? Y esta es la clásica defensa contra los mitos. Entonces, tipo 1, virus. Tipo 2, el mitos. Siguiente. Y los linfocitos T17, la respuesta tipo 3, es frente a bacterias y frente a hongos. Estos van a activar las interleucinas 1, 6 y 23, que van a activar a su vez a los neutrófilos y a los monocitos, ¿no? Que nos van a defender frente a bacterias y frente a hongos. Acuérdense de esto porque esto también en sinusitis es importante. Siguiente. Entonces, se activan los linfocitos TGFR2, fabrican las interleucinas 4, 5 y 13, que estos van a estimular a la célula B. La célula B se convierte en célula plasmática y produce inmunoglobulina E e inflamación eosinofílica. Siguiente. La interleucina 13 hace que se inhiba la apoptosis del eosinófilo. Por lo tanto, si nosotros colectamos la mucosa nasal, vamos a encontrar que es rica en eosinófilos, ¿no? Aumenta la producción de moco y una hiperreactividad en el asma. Siguiente. Entonces, normalmente la respuesta tipo 1 o tipo 2, perdón. La respuesta tipo 2 es mediada por los linfocitos TGFR tipo 2 y lo normal es que se active frente al mitos. ¿Qué pasa en este caso? Se da una hipersensibilidad anómala. Entonces, no habiendo mitos, se activan también los linfocitos TGFR2 y nos van a dar unas reacciones inmediatas mediante la producción de inmunoglobulina E. En el siguiente gráfico se entiende mejor. Siguiente. Bueno, no, regresa al anterior. Ya, muy bien. Terminamos de entender esto. Una vez que los linfocitos T helper fabrican inmunoglobulina, la inmunoglobulina activa a los mastocitos, ¿sí? Y los mastocitos a su vez se pueden degranular y soltar los gránulos de histamina, ¿ya? Todo este tipo de respuesta se da en las hipersensibilidades tipo 1. Siguiente. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué enfermedad no presenta reacción de hipersensibilidad tipo 1? Buen pastor, mano. Sí, ¿por qué? Porque todas las demás son alérgicas, ¿cierto? Es alérgica, anafilaxia, es alérgica, dermatocitótica. Síndrome de Goodmaster, ¿qué tipo de hipersensibilidad nos da? Tipo 2. Siguiente. Es para que repasen un poco, ¿ya? Entonces, los tipos de hipersensibilidades se dan de acuerdo al tipo de inmunoglobulina que se llega a producir. La hipersensibilidad tipo 1, que es el de las alergias, está mediada por inmunoglobulina E, es lo que estamos estudiando ahora en rinitis alérgica. Pero para que se acuerden, también hay otras, ¿verdad? Las tipo 2 y tipo 3 mediadas por inmunoglobulina G y las tipo 3 por células T. Recuerden, como son estas inmunoglobulinas, las produce el linfocito B. En cambio, la respuesta tipo 4 lo produce el linfocito T. Siguiente. Entonces, acuérdense, ¿no? Las respuestas de hipersensibilidad tipo 1 se van a dar por la inmunoglobulina E, generalmente en alergias y en anafilaxias. El tipo 2, acuérdense acá de las enfermedades autoinmunes que destruyen membranas o receptores de las membranas. Donde hay eso, anemia hemolítica, ¿no? Se destruye el eritrocito por anticuerpos contra su membrana. Goodbuster, también anticuerpos contra la membrana basal, glomerular y pulmonar, ¿cierto? Sistemia gravis, anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Tipo 3, todas las demás autoinmunes. Y tipo 4, clásicamente, artritis reumatoide y diabetes. Y preguntan aquí la prueba del PPD. Es una pregunta clásica de hipersensibilidad tipo 4. Siguiente.
Bueno, una vez que se activa la inmunoglobulina E, tiene alta afinidad por los mastocitos y los basófilos, y son estas células las que al activarse de granular sus gránulos van a liberar histamina. Y histamina junto con otros mediadores proinflamatorios nos van a producir todos los síntomas de la rinitis alérgica. El eosinófilo es otra célula que la podemos encontrar. Esta mantiene su viabilidad, dijimos, por interleucina 5, ¿no? Que inhibe su apoptosis y la mantiene en la mucosa nasal o también en la mucosa respiratoria baja. Siguiente. ¿Qué más? Entonces, otra vez, existen dos fases en la rinitis alérgica. La primera fase, que es la fase de sensibilización, y la segunda fase, que es la fase de la enfermedad clínica propiamente dicha. Entonces, ingresa un alergeno, activa la célula presentadora de antígenos, lo procesa, lo presenta al linfocito T, el linfocito T activa el linfocito B, el linfocito B produce los anticuerpos y los anticuerpos de inmunoglobulina E se fijan en el mastocito. Esa es la primera fase de sensibilización. La segunda fase de inflamación vuelve a ingresar el alergeno, pero esta vez ya es reconocido directamente por el mastocito, ¿no? Esta libera sus gránulos en la sangre y también en los nervios. Entonces, ¿qué produce? Produce las acciones propias de la histamina, ¿no? Prurito, estornudos, rinorrea, congestión, activa la cascada del ácido araquidónico con las prostaglandinas y las viticinas, ¿no? El COX y el OX, y activan finalmente los leucotrienos y vamos a tener todas las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Siguiente. Entonces, ahora sí, el diagnóstico de rinitis, ¿cómo se hace? Con dos o más criterios de la guía. En el examen físico, ¿qué podemos encontrar? Un pliegue horizontal a nivel del puente nasal, sí, de saludo alérgico, se va formando el pliegue nasal. El pliegue palpebral supernumerario, llamado el síndrome de Morgan, ojera, respiración oral. O sea, este paciente al ser alérgico hace que los corrientes se hipertrofien, entonces se convierte en un respirador bucal y presenta todas las fases de los respiradores bucales: labios fisurados, hipoplasia de mentón, alteraciones oclusales de la boca, prognatismos. Bueno, además vamos a encontrar conjuntivitis alérgica y dermatitis atópica, ¿no? Sería atópica, rinitis, dermatitis y asma. En la rinoscopía, la mucosa nasal se encuentra pálida o azulada cuando es muy crónica. Los cornetes se hipertrofian, se dermatizan y pueden tener degeneración policoidea. Siguiente. Sí, acá podemos ver un niño rinítico, donde podemos ver las fases de un respirador bucal, ¿sí? O fases adenoideas, no se llaman, pero es la fase del respirador bucal. Entonces, tiene ojeras, ¿no? ¿Por qué se dan las ojeras? Por una éstasis venosa, ¿no? Se congestionan los vasos y por el fenómeno de Tyndall se puede llegar a ver de color azul en la parte de las ojeras. Esto en niños, y si fuese adulto, ¿por qué se pone azul? Porque la grasa se reabsorbe, ¿cierto? La grasa se reabsorbe, la piel se vuelve más delgada y a la vez se notan las venas. Entonces, si no quieren tener ojeras, toca hidratar esta zona, ¿no? Bastante bloqueador, medicamentos que tengan regeneradores celulares. Y bueno, si son muy pronunciadas se pueden quitar fibras, ¿no? Ácido hialurónico, grasa, etc. ¿Qué más tenemos? Si el niño respira mucho por la boca, el paladar se empieza a volver más ojival, ¿sí? Maloclusiones dentales, el mentón no crece porque la boca para abierta en todo momento y el mentón se empieza a retraer. Siguiente. Al examen físico se tabique el cornete inferior, el nivel inferior, ¿no? Se ven la mucosa nasal pálida, puentes hialinos. ¿Siguiente? ¿Qué pruebas complementarias tenemos? Tenemos las pruebas intradérmicas o el test de PRIC. Este test no lo hacemos nosotros, sino lo hacen los alergólogos. ¿En qué consiste? En colocar pequeñas lancetas con diversos alergenos y tenemos que ver cómo reacciona la pápula. Entonces, después de 10 minutos se examina la roncha. Si es más de 7 milímetros es positivo, o si es 2 milímetros con respecto al control también se considera positivo. Siguiente. Hay otras pruebas que son las de provocación. Una vez que tenemos el alergeno, comprobamos si en verdad le está dando la alergia y lo administramos por vía nasal y lo podemos medir mediante rinometría. Esta prueba no es muy usada porque es desagradable, es cara y los resultados no están estandarizados. ¿Sí? Siguiente. El diagnóstico entonces, ¿sí? Paciente con los 4 síntomas del área: prurito, estornudos, rinorrea y obstrucción nasal. Entonces nosotros estudiamos la historia clínica, ¿no? ¿Es infecciosa? Pasa a ser rinitis aguda. ¿No es infecciosa? Ya empezamos en rinitis alérgica. Tenemos que estudiar los antecedentes familiares de los padres, los antecedentes personales, si tiene dermatitis, alergias a alimentos, asma, la historia clínica, ¿no? La cronicidad de los síntomas, si esto se presenta más en alguna temporada del año, tipo primavera,
En la exploración física, como dijimos, las ojeras, el saludo alérgico, el pliegue, todo lo mencionado, ¿no? Si estamos frente a este cuadro, entonces vamos a ver que estamos frente a un problema alérgico, ¿no? Podemos empezar el tratamiento mediante la guía. Siguiente. Ya, esta clasificación sí quiero que se la acuerden, porque de aquí van a venir las preguntas del examen, ¿sí? Los síntomas, o bueno, la rinitis se puede clasificar de acuerdo a los síntomas. Si son intermitentes, menos de 4 días por semana o menos de un mes, o si son persistentes, más de 4 días por semana o más de un mes. Si es leve, o sea, no altera sueño, actividad física ni actividad laboral. O basta que altera uno de estos para ser moderado o severo. Moderado si afecta a uno de ellos y severo si afecta a 2 o más. ¿Sí? Acuérdense, sueño, ejercicios y actividad laboral. Y acuérdense el número 4. Más de 4 días por semana, más de 4 semanas. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener pacientes que son clasificados como intermitentes leves o pueden ser intermitentes moderados severos, persistentes leves o persistentes moderados severos. ¿Por qué nos sirve saber esto? Porque en los pacientes que son intermitentes leves no se da corticoides en spray. Sí, lo repito, pacientes que tienen síntomas de intermitentes leves no se da corticoides en spray. ¿Sí? Y pacientes que son persistentes moderados severos se puede dar corticoides vía oral, no en los demás, ¿no? Los extremos son los que se pueden dar. Vamos a tratar de forma igual. Siguiente. Entonces acá pueden ver otra vez la clasificación de la rinitis, ¿no? Intermitentes, persistentes, moderadas, intensas o leves. Siguiente. Entonces, la guía dice que hay 4 pilares de tratamiento. Así lo establece: farmacoterapia, evitación del alergeno, educación del paciente y la inmunoterapia. ¿Nosotros qué hacemos? Farmacoterapia y educación del paciente. La evitación alergénica lo vamos a hacer con el test de PIC, descubriendo a qué puede ser alérgico la persona. Y la inmunoterapia también lo va a hacer el alergólogo. Entonces, este pilar, la evitación alérgica y la inmunoterapia, lo hace el alergólogo. Farmacoterapia y educación lo hacemos nosotros, nos corregimos. Recuerden que hasta el 80% de los pacientes asmáticos padecen de rinitis. El asma y la rinitis comparten un proceso inflamatorio común y que la rinitis alérgica puede complicar el asma si no es bien tratado. ¿Listos? Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿qué fármacos tenemos para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica? Primero tenemos a los antihistamínicos. ¿No? De los antihistamínicos te recomiendo que solo se pongan los de primera generación. El resto van a ser de segunda o tercera. Incluso algunos autores consideran que la de segunda y tercera solo son de segunda generación. ¿Listo? Entonces, ¿a quiénes tenemos de representantes de los antihistamínicos de primera generación? A la clorfenamina, ¿cierto? El Gravol, el la ciprofloxacina también es importante porque clásicamente este era el fármaco de la fiebre del heno. ¿No has escuchado? La fiebre del heno era otra forma de llamar a las rinitis alérgicas estacionales. ¿Qué más? La clorfenamina, la difenidramida y el resto pues, de segunda y de tercera generación. ¿Por qué se caracterizan? Porque los primeros atraviesan barrera hematoencefálica y pueden dar más sedación. Los de segunda y tercera no atraviesan. Siguiente. Ya, esta fue una pregunta recién dada en el colegio 2000. Un poco malo, siendo fármacos pues conocidos. ¿Cuál es un antihistamínico de primera generación? Acabo de ver más o menos. No le han puesto lo clásico a o de Gravol, o la ciprofloxacina, les pusieron una manera rara. Siguiente. Entonces aquí es la ciprofloxacina. Bueno, a recordar que la histamina produce aumento de la secreción gástrica, vasodilatación, broncoconstricción del músculo liso, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, aumenta la producción de adrenalina, produce inflamación, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces los antihistamínicos van a hacer que todos estos síntomas dejen de existir. ¿Qué más? Entonces, los antihistamínicos son útiles para el control de la rinorrea, estornudos y picazón, pero no para la congestión nasal. Esta es mi pregunta. ¿Contra qué de los 4 síntomas de la EPOS, contra cuáles no va el antihistamínico? Contra la congestión nasal. ¿Contra quiénes o qué fármaco puedo usar para la congestión nasal? Los descongestionantes. ¿Qué descongestionantes tenemos? La oximetazoline y la phenylketoprina. Los más utilizados, la oximetazoline no. Hay otros, la pseudoefedrina, pero estas tienen asociaciones farmacológicas. Casi que la única que viene en gotas es la oximetazoline, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estimulación alfa-adrenérgico con
y hace una contracción de la vasculatura y disminuye el suministro de sangre. Con eso, los cornetes, que son órganos altamente ligados, bajan de volumen. Siempre. ¿Qué más tenemos? Los corticoides intranasales seguros a largo plazo. La eficacia empieza días después, se puede usar de uso profiláctico. Y bueno, como efectos secundarios tenemos un poco de irritación, epistaxis. ¿Qué más? Como representantes de los corticoides intranasales, fluticasona y mometasona, ¿sí? Son eficaces contra la reducción de síntomas oculares y son superiores a los anti-H1 y a los antileucotrienos. Siguiente. Bueno, es la primera línea de tratamiento, excepto para formas leves, acuérdense. Intermitente leve no se da corticoide intranasal. Siguiente. Los antileucotrienos y las cromonas se pueden dar en los casos leves, mas no se dan en los casos severos. ¿Listos? Acuérdense. Antileucotrienos como Montelukast o cromonas como el cromoglicato de sodio no se dan en casos severos. ¿Sí? Y los corticoides sistémicos, ¿en quiénes los usamos? En el persistente moderado severo. Siguiente. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, los antileucotrienos inhiben la cascada del ácido araquidónico. Ahora, ¿qué hacen esto? La cascada del ácido araquidónico es muy importante porque los corticoides también bloquean la formación de fosfolipasa 2 y activa al ácido araquidónico, ¿no? Y ya se estaba la cascada. Siguiente. ¿Qué más? Si el paciente no reacciona con esa terapia, se puede hacer un poco de inmunoterapia, ¿sí? Esto lo hacen los alergólogos, ¿sí? Ellos pueden, una vez identificado el alergeno, administrar estos alergenos en dosis de más leves hasta más grandes para que el cuerpo se empiece a sensibilizar. Entonces, la ventaja de la inmunoterapia es que sí altera el curso de la enfermedad, previene el desarrollo de nuevas sensibilizaciones en monos sensibilizados. Y bueno, esta terapia se puede dar por vía sublingual en niños y por vía subcutánea en adultos. ¿Listo? Esto lo hacen los alergólogos. Y bueno, últimamente tenemos los agentes biológicos que van directamente contra la inmunoglobulina E, que vemos que es el principal anticuerpo que va a activar a los mastocitos. Si esto se inhibe, también podemos controlar de una forma más efectiva la rinitis alérgica. Bueno, entonces es un cuadro comparativo para que vean que los corticoides intranasales son superiores en casi todo, en rinitis, en secreción nasal, en obstrucción, en síntomas oculares. Pero quien le gana es la asociación de corticoides intranasales y antihistamínicos intranasales, no los orales. ¿Ya? La combinación es corticoides intranasales y antihistamínicos intranasales es superior a solo dar corticoides intranasales. Siguiente posición. Bueno, pues ¿qué recomienda la guía? Si vas a dar o vas a preferir corticoides intranasales o antihistamínicos, hay que preferir los corticoides intranasales. Si vas a dar solo antihistamínicos orales o intranasales, han demostrado que son iguales, ¿no? Lo mismo dar intranasal solo o oral solo. Y en rinitis severa y corticoides intranasales, se ha visto que no hay un mayor beneficio de usar corticoides intranasales y antihistamínicos orales. De hecho, no se recomienda por largo periodo. Sí se recomienda el corticoide intranasal y el antihistamínico en spray. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, tenemos esta es la clasificación para dar el tratamiento. En las rinitis leves intermitentes, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de evitar el alergeno. Se puede dar descongestionantes en todos los estadios, ¿sí? Los antihistamínicos también se puede dar en todos los estadios. Acá, lo más importante. Los antileucotrienos y las cromonas solo se dan en intermitentes leves, intermitentes moderados severos y persistente leve. No se da en los persistentes moderados severos, acá, en el examen. ¿Listo? Y bueno, al revés, no se dan corticoides intranasales ni tampoco la inmunoterapia en casos leves intermitentes. Siguiente. Ya, el diagnóstico diferencial. Hay otra rinitis que también es eosinofílica, pero no se considera alérgica. Los mismos síntomas, ¿ah? En el examen les pueden preguntar, paciente que presenta prurito, congestión nasal, rinorrea, ¿qué más? Sin afectación ocular, ¿ah? Esta es la clave para que logren marcar esta rinitis eosinofílica no alérgica, que no presenta afectación ocular y que cursa con inmunoglobulina E normal. Entonces, la inmunoglobulina E es normal, no puede ser alérgica. Por eso que esta rinitis se cataloga en otra clasificación, donde solo se le llama rinitis eosinofílica. El tratamiento es similar, corticoide y antihistamínico. Siguiente. Y el otro hermano gemelo es la rinitis vasomotora.
Esta tampoco cursa con inmunoglobulina E alterada, sino es normal. Y aquí no hay eosinofilia, que es la diferencia de la anterior. ¿Sí? La etiología es desconocida, pero estas son las que se presentan en la gestación o en gastos cardíacos amplios. ¿Sí? Entonces, la rinitis de la gestante, ¿qué tipo es? Vasomotor. El tratamiento igual, protocolina para hacer el diagnóstico. Desencadenantes, la temperatura, el alcohol, el estrés, medicamentos, abuso de estimulantes. Siguiente. Entonces, ¿qué preguntas vamos a tomarles en el examen? Casos clínicos como estos, para que sepan si han entendido bien la clasificación. Sí, paciente con un tiempo de enfermedad de 2 meses, con rinorrea, 2 meses, ¿qué me dice que es? No, persistente. Rinorrea, prurito, estornudos. Síntomas de área, es una rinitis. Con síntomas oculares, no son las últimas. No es ni vasomotora ni la no eosinofílica. Entonces, interrumpe su actividad física y sueño. Como era al examen físico, practicos de cornetes, rinorrea, rutina, ¿qué grado de rinitis de acuerdo a la dirección área? ¿Dónde está? Muy bien. Fácil, ¿verdad? Esa es la siguiente. La pregunta. Ya. Mismo caso. Entonces, ¿qué tratamiento está indicado en este paciente? Igual, tiempo de enfermedad de 2 meses, rinorrea, prurito, congestión ocular, interrumpe su actividad física y sueño. Entonces, estamos frente al mismo caso, ¿verdad? Entonces, es una persistente moderada severa. Muy bien. ¿Le podemos dar antihistamínico? Sí, le podemos dar porque el antihistamínico se da en todos los estadios. ¿Le podemos dar inhibidor de leucotrienos? No se da en persistente moderada severa. ¿Le podemos dar clomonicato? No sé qué es. La sola tampoco. El gas es el inhibidor, no la uva, ¿no? Fácil, ¿ve? Tienen 2 puntos. La sinusitis, ya, prefiero explicarlo por un primo, porque esta clasificación se ha cambiado de la pandemia. Voy a prender la luz un rato, voy a explicarlos algo y luego seguimos con los diagnósticos. ¿Cómo grabas eso, man? ¿Casi de listo? Estoy movido ya. Nacho, te agachas, man. Creo que no tanto. Nacho, Nacho, no. Sí. Sí, supongo. Acá. ¿Sí? Hay putas. Y ahí luego lo regreso. Por favor. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, esto ya lo hemos hecho con otro grupo, ¿verdad? Las rhinosinusitis se pueden clasificar. Esto ha cambiado, ¿no? Ya no se queda así, pero nos va a ayudar a entender la nueva clasificación, porque es una compleja. En agudas, crónicas, fúngicas o ontogénicas. Lo vamos a clasificar así porque cada tipo de estas sinusitis se trata de forma diferente. Las rinitis agudas, ¿cuál es la etiología? Viral o bacterial. ¿Qué es un virus? Adenovirus, coronavirus, influenza, adenovirus, bacteriana, los 3 clásicos. Entonces, la etiología de las agudas son virales o bacterianas. En la crónica, inflamatoria, ¿verdad? Se cree que la sinusitis crónica es el mismo proceso de la rinitis alérgica, pero más grave. Entonces, la rinitis progresa a sinusitis crónica. Entonces, el origen es inflamatorio. ¿Mediada por qué tipo de síntoma? Herpes 2, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de respuesta será? Tipo 2. ¿Listo? ¿Qué más? Las fúngicas se dividen en 3 grupos, ¿no? La rhinosinusitis fúngica alérgica, así se llama, ¿ya? Rhinosinusitis fúngica alérgica. La bola fúngica o micetoma. Y la fúngica invasiva.
La rhinosinusitis fúngica alérgica se trata igual que la sinusitis crónica, ¿no? Estos se tratan de forma similar. ¿Por qué? Porque se ha visto que es un hongo que es comensal de las mucosas respiratorias, solo que el cuerpo le hizo alergia al hongo. Entonces, ¿qué nos diferencia de las sinusitis crónicas? Que en el exudado vamos a encontrar inflas, pero no está invadiendo el cuerpo, sino está nadando en el biofilm. Entonces, por eso se tratan igual que las sinusitis crónicas. Se parece mucho al aspergilloma bronquial, ¿sí? Este aspergilloma no se trata con antifúngicos, sino se trata con corticoides. ¿Por qué? Porque es una reacción alérgica, no está invadiendo, ¿no? Acá el aspergillus no invade. La bola fúngica más bien, tampoco invade, pero todas las cifras se empiezan a enmadallar y se comportan como una bola mecánica, ¿no? Entonces están haciendo para avanzar y las cifras se empiezan a botar, se comportan como un síntoma, como una bola. ¿Qué hacen estos? Tapan el ósculo de sangre y nos producen la sinusitis. Nosotros le damos antifúngicos y no mejora. ¿Por qué? Porque el antifúngico es de acción, bueno, va por la sangre y llega hasta el hueso, pero no llega hasta el moco. Entonces el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Por eso se diferencia de la sinusitis fúngica alérgica, el tratamiento es corticoide. En cambio, en la bola fúngica tenemos que hacer una artrostomía, abrir este antro y sacar el cetoma. ¿Listo? Y la fúngica invasiva está dado por quién? Por el muco, pues es la mucormicosis, ¿no? Es el hongo que ya, sí invade, puede causar necrosis y osteólisis del hueso, ¿cierto? Altamente mortal. Aquí sí podemos dar antibióticos, ¿cierto? Quedamos, perdón, antifúngicos, quedamos. Protección de venas, ¿listo? Y la odontogénica es realmente por el canino, ¿no? La base del canino está muy cerca al piso del seno maxilar, invade y nos produce la sinusitis. Entonces, aquí generalmente los gérmenes que están son anaerobios. ¿Listo? Entonces, el tratamiento aquí es antibacterianos o sintomáticos. Aquí son corticoides. Aquí depende. Si es fúngica alérgica, corticoides. Si es bola fúngica, Es quirúrgica. si es fúngica invasiva, cirugía y antibióticos. Si es anaerobios, antibióticos antianaerobios, ¿cómo se llama? Toda la gama de sintomatología que te he dicho. ¿Cuál? Oye, hice eso. Metronidazol. Ya metronidazol sí es un anaerobio otro. ¿Qué? No, Milamicina, pues, milamicina, moxiclavular. Oye, no, sí, bueno, vamos a seguir. Esto nos va a ayudar a clasificar mejor las sinusitis. Ya me meto esto. Siguiente, ¿qué son valores? Ya me aprendí el texto. Metro. Entonces, los senos paranasales van a dar sus nombres de acuerdo al hueso que neumatizan. Bueno, tenemos el seno frontal, los etmoides que neumatizan los etmoides, los fenoides y los maxilares. Entonces, estos van a drenar en diferentes lugares. Siguiente diapositiva. Bueno, antes que nada, y las complicaciones se van a dar de acuerdo a los órganos que estén más cerca de ellos. Por ejemplo, esta es la órbita con sus láminas papiláceas etmoides, ¿no? Esta es la lámina papilácea. Este es el cornete medio y este es el tabique nasal. Entonces, detrás del cornete medio tenemos el meato medio, ¿cierto? Y ahí están las celdas etmoidales anteriores. Entonces, si nosotros tenemos una sinusitis a nivel de las semillas etmoidales anteriores, ¿qué vamos a tener? Sinusitis orbitales, ¿verdad? La siguiente. Otro órgano es la pared posterior, otro lugar es la pared posterior del seno maxilar. ¿Sí? En la pared posterior del seno maxilar, ¿qué tenemos? A la fosa pterigopalatina. Cualquier alteración de tumor o sinusitis de este nivel producen puestecios y sangrados. ¿Listo? Siguiente. Este es el lugar más importante. Fosa media de base del cráneo. ¿Qué enfermedades afectan a la fosa posterior? Enfermedades del oído con este toma, ¿no? Fosa media, sinusitis. ¿Qué estructuras tenemos en la fosa media? Está el seno cavernoso, ¿no? El seno cavernoso, las arterias carótidas, los pares craneales que mueven los ojos, ¿no? El 3, el 4, el 6
y las ramas B1 y B2 del nervio trigémino. Siguiente. Pregunta 2002. ¿Cuál de las siguientes estructuras no tiene relación con el seno cavernoso? La E, siempre lo acabamos de decir, ¿cierto? Otro gobierno cómo está, el 4 está, el 4 está, el 4 entonces esto parece que no. Y eso puedo tomar esta pregunta. Muy bien. Siguiente. ¿Qué más? Bueno, esta diapositiva nos sirve para ver que los senos paranasales van a tener lugares de drenaje que son en los meatos, ¿verdad? ¿Qué drena en el meato inferior? El conducto nasal lacrimal, ¿no? Lo más anterior drena en la parte más inferior, y lo más posterior en la parte más superior. Es decir, la glándula lacrimal va a drenar en el meato inferior. ¿Cómo se llama la válvula de drenaje del conducto nasal lacrimal? Fausto. Muy bien. Meato medio, ¿quiénes drenan ahí? Frontal y sería extremidades anteriores del seno maxilar que debería estar anterior, ¿cierto? Y meato superior a este nivel, senoides y etmoides posterior. Siguiente. Lo mismo. Pero ahora lo vamos a ver en cada. ¿Listo? Entonces, este es un corte, regresa a sagital, ¿cierto? La nariz hacia adelante, la corona hacia atrás. Este mismo corte es el que vamos a ver a continuación. Siguiente. Muy bien. Cornete inferior, meato inferior. Cornete medio, cornete superior, cornete supremo. Meato inferior, meato medio, meato superior, meato supremo. ¿Listo? Vamos a ver cómo se ven en las endoscopías los diferentes meatos. Siguiente. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Para entender un poco de que en la sinusitis lo que se afecta es el complejo osteomeatal, ¿sí? Es el lugar de salida o de apertura de los senos paranasales. El complejo osteomeatal, ¿por qué estructuras anatómicas está conformado? Por el proceso mucinado, el osteo de drenaje, el hiato semilunar, el infundíbulo y la púrula etmoidal. Siguiente diapositiva. Entonces, el proceso, lo vamos a ver en endoscopía, se entiende mejor esto. Solo quiero que se acuerden de algo. El hiato es la entradita, la parte superior. El infundíbulo está en la corredera del medio. Y el osteo, pues, ya es la apertura del seno maxilar. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Algunos creen que este proceso complejo osteomeatal también abarca los senos frontales y a los etmoidales. ¿Listo? Siguiente. Entonces, esta es una visión endoscópica de una fosa nasal izquierda. Este es el tabique nasal, este es el cornete inferior, cornete medio, ¿qué tal que será? La coana, ¿cierto? Entonces, toda esta área que es el meato medio. Este repliegue anterior que se encuentra anteriormente al seno maxilar es la apófisis unciforme. Es un repliegue mucoso. Hacia atrás se encuentra la púrula etmoidal. La púrula etmoidal, ¿qué es? Es la primera semilla etmoidal anterior. ¿Sí? La púrula etmoidal es una semilla etmoidal anterior. Entonces, en la siguiente vamos a tener un acercamiento a esta zona. Siguiente diapositiva. Sí, aquí hemos quitado el cornete medio. Entonces podemos ver el unciforme, la púrula etmoidal. Entre el unciforme y la púrula etmoidal se encuentra el osteo del seno maxilar. Siguiente. Entonces aquí hemos quitado el unciforme. Ya se puede ver mejor el osteo maxilar, que hay un osteo accesorio, ¿no? En las cirugías endoscópicas, que es una parte del tratamiento de la sinusitis, nosotros hacemos angiostomías, abrimos el seno maxilar, ¿no? Para que, si este se inflama y se cierra, ya no acumule líquido, incluso. Siguiente. Bueno, aquí ya se puede ver un seno maxilar abierto. De esto consiste las cirugías endoscópicas nasosinusales, ¿no? Apertura de los osteos. El seno maxilar, la pared posterior, ¿por quién estará? Por la fosa pterigopalatina. El techo, por la órbita, ¿cierto? Siguiente. Bueno, acá están las encías, la púrula etmoidal ya abierta. Entonces, sí se ve cuando se abre la púrula. Se puede ver todas las encías, la púrula intacta y la púrula abierta. Se pueden ver las encías etmoidales. Aquí arriba el osteo del seno frontal, que va hacia la parte superior. Muy bien, esta era la introducción para la sinusitis. Entonces, ¿qué es la sinusitis? Es la inflamación de la mucosa nasal y de las cavidades paranasales. Y también tienen síntomas mayores de acuerdo a la guía EPOS. Acuérdense, en rinitis era la guía ARIA, en sinusitis es la guía EPOS. ¿Cuáles son los síntomas mayores? Obstrucción nasal, bloqueo o congestión, igual que la rinitis. Descarga nasal, o rinorrea,
igual que dermitis. ¿Qué nos diferencia? El dolor facial. ¿Sí? El dolor ya es un síntoma de sinusitis. Hiposmia o anosmia también son síntomas de sinusitis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diagnosticamos la sinusitis? Dos o más síntomas de la EPOS asociado al examen físico, que podemos encontrar signos en los ojos como pólipos nasales, descarga muco purulente en el meato medio, edema, obstrucción del complejo osteomeatal que hemos visto, y cambios tomográficos, ¿no? Como obstrucción del complejo osteomeatal o hipertrofia de la mucosa de los senos paranasales. Más de 2 semanas, crónica. Menos de 2 semanas, aguda. Siguiente. Entonces, las rinosinusitis agudas comprenden 3 patologías: la rinosinusitis aguda, la viral, la posviral y la bacteriana. Entonces, hay factores que predisponen a las rinosinusitis agudas. Dentro de ellas, las alteraciones anatómicas, tabiques desviados, cornetes grandes, alteraciones del complejo osteomeatal. Entonces, las rinosinusitis virales o resfrío común generalmente duran menos de 10 días y por lo general es autorregulado. Tratamiento para estas, sintomáticos, ¿no? Para las posvirales, o sea, es un paciente que sale de una rinosinusitis aguda, pero no se le van los síntomas por completo, sino se queda con un poco de hiposmia o todavía continúa con cierta congestión nasal que no la tenía hace 2 o 3 semanas, ¿no? Sino después del resfriado se queda con esos síntomas. ¿Le damos antibióticos? No. En la posviral tampoco se dan antibióticos, pero sí se pueden dar corticoides intravenosos. Y en la bacteriana sí se dan antibióticos. ¿Siguiente? Entonces, estas son las fases de las enfermedades, ¿no? De las rinosinusitis agudas. De la viral vienen un pico de 2, 3, 4 días con los síntomas de la EPOS, bajan y disminuyen. La posviral, igual, presenta el mismo cuadro, pero no se dan todos los síntomas por completo, sino continúan. Y en la rinosinusitis aguda bacteriana, el paciente está bien, como que se recupera un poco y otra vez presenta un empeoramiento. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿cómo diagnosticamos rinosinusitis bacterianas con 3 o más de estos síntomas? Que la rinorrea se vuelve purulenta, que el dolor facial se vuelve severo, y que empieza a haber fiebre. La doble enfermedad que hemos visto, no está bien, pero luego otra vez empieza a haber un deterioro después de los síntomas iniciales, o que aumenten algunos parámetros inflamatorios como velocidad de hiposedimentación o PSA. 3 o más nos dicen estamos frente a una rinosinusitis bacteriana, hay que dar antibióticos. ¿Contra qué gérmenes? Estreptococo, hemófilos y moraxina. Siguiente diapositiva. Sí, estamos en esta zona, ¿no? Entonces, el origen de las virales: rinovirus, coronavirus, virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, parainfluenza. Siguiente. Y bacterianas: estreptococo, neumonía, hemófilos, influenza y moraxella catarrhalis. ¿Sí? Son los que más predominan, sobre todo en moraxella catarrhalis, junto con neumococo y hemófilos influenza. Siguiente. El manejo. Entonces, de las virales, solo AINES, paracetamol, hierbitas, ¿sí? Y sintomáticos. ¿Sí? Postvirales, ¿qué le agregamos? Lo mismo, pero con corticoides intravenosos y lavados, irrigación sanguínea. Y en la bacteriana, antibióticos, amoxicilina o algún beta-lactam. Siguiente. Entonces, la confirmación se hace a través del examen físico, ¿no? Que vamos a ver dolor a la presión de los senos frontales y maxilares, sensación de hiperactividad en oídos, en la rinoscopía, la congestión, la tumefacción. No se necesitan imágenes para diagnosticar sinusitis agudas, ¿listo? Basta con la clínica y ya tenemos el diagnóstico. Pero en caso de complicaciones podemos pedirlas, ¿sí? Esta que radiografía se llama de patas, ¿no? Vento nasoplaca. La fronta nasoplaca, ¿cómo se llama? Cátedra, ¿sí? Entonces la radiografía no mejora el diagnóstico, solo permite diferenciar, si no permite ver si es que pueden haber posibles complicaciones. Siguiente. Entonces el gol estándar para el diagnóstico de la rinosinusitis agudas es la aspiración y el cultivo de las secreciones. Pero a pesar de que es el gol estándar, no se usa mucho, ¿no? Pero sigue considerando así. El gol estándar diagnóstico, porque podemos con esto ver el origen exacto, ¿no? Si fue un neumococo, una moraxella, otro caso. Siguiente.
Entonces, los objetivos de tratamiento de las sinusitis agudas: erradicar patógenos, disminuir síntomas y prevenir complicaciones. Siguiente. Lo mismo, ¿no? Corticoides intranasales en los naturales, ligaciones salinas en todos, antihistamínicos, no en sinusitis agudas, ¿ya? Por sus efectos secantes, pueden ser contraproducentes. Antihistamínicos, no en sinusitis agudas. Siguiente. Bueno, si no se observa una mejoría en las virales, se puede empezar a cambiar de antibióticos, ¿no? Siguiente. O en las bacteriales. Tratamiento empírico, amoxiclavulánico, tienen alternativa de leox. Si no, también puede usarse la doxiciclina, pero no se da en niños. La duración: 7 días en adultos, 14 días en niños por las complicaciones. ¿Ya? Los adultos se complican. Siguiente. Entonces, las complicaciones, ¿hacia dónde van a ser? Hacia las estructuras adyacentes, hacia órbita, hacia el cráneo, fosa anterior y hacia las paredes de los senos. ¿Por qué se da? Por un mecanismo de la barrera anatómica, como hemos visto, y por diseminación hematógena. Siguiente. Bueno, estos son los síntomas de alarma para identificar a un paciente de especialista. Si empieza a haber edema preorbitario, desplazamiento del globo ocular, proptosis, diplopía, alteración en la agudeza visual, cefaleas intensa, signos de rigidez de nuca, signos de meningitis, focalidad. Siguiente. Entonces, hay una clasificación que es la clasificación Chandler. Esta clasificación nos sirve para las celulitis orbitarias y clasifica en 5 grados: celulitis preorbitaria, orbitaria, y a partir del 3, 4 y 5 es bueno, ¿para qué sirve esta clasificación? Grados 1 y 2, tratamiento antibiótico de las celulitis orbitarias. Grados 3, 4 y 5, cirugía. ¿Ya? 1, 2, antibióticos. 3, 4 y 5, cirugía. Clasificación Chandler en celulitis orbitarias. Siguiente. Sí, es un ejemplo, ¿no? Ya nos hizo una celulitis orbitaria, vemos la tomografía y podemos ver que tenemos celulitis, ¿no? Y hacia la parte posterior la solución de continuidad hacia órbita. Entonces, hacemos la cirugía y le damos los. Siguiente. Muy bien. Causa más frecuente de exotalmos en No sé, Cristo. Me robó. Es la causa más frecuente porque niños les dan sinusitis. Te cambio. Les da sinusitis, les va a dar celulitis orbitales. Estas también hay, o sea, no siendo de, pero no tan frecuentes. Los más frecuentes son los exotalmos, es por las complicaciones de la sinusitis. Esa pregunta, mira, ¿Ves cuánto? Déjate. celulitis orbitaria. ¿Sí? Estamos viendo, chicos. Siempre. Entonces, las complicaciones, meningitis, tos, cefalea, rigidez de cuello, fiebre, los accesos igual, fiebre, convulsiones y las osteomielitis se han cortado. Bueno, en las sinusitis agudas es cierto que 84. El seno afectado es el frontal, nunca interviene en E. coli, con frecuencia se asocia a deformidades nasales, dentales que coronavirus corretes. La rinomanometría es un método fiable y está contraindicados los cancerígenos. Ahí no están los regalos. Esa sociedad de ataque familiar no se puede hacer. Es que la D no era asequible, era costosa. Sí, muy bien. Como el chocolate, ¿no? Muy bien, esta pregunta es porque el seno masculino seno afectado por las sinusitis agudas, el seno muscular. Nunca interviene coito, están todos los las alternativas que son absolutas, generalmente no son. Se asocian a la
determinadas diferencias. Las sinusitis se asocian a este tipo de enfermedades, por eso operamos nuestra diagnóstica con netes. ¿La rinomanometría es un método fiable? No. Acá hay dos exámenes que quiero que se pongan: la rinomanometría y la rinometría acústica. ¿Ya? Son diferentes. ¿Por qué? Porque la rinomanometría solo mide flujos nasales. En cambio, la rinometría acústica es como hacerles una ecografía en la nariz, miden ondas acústicas. ¿No? Bueno, sí, se han hecho estudios y no aportan mayores beneficios en las sinusitis. ¿Están contraindicados grabados? No, ¿verdad? Las sinusitis tienen que ser grabados nasales. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer las sinusitis crónicas. De acuerdo a la guía de Muy bien, siguiente diapositiva. Entonces, hay factores que predisponen a las sinusitis crónicas. Como dijimos, alteraciones anatómicas pueden ser como tabiquilos cornetes o tabaquismo, exposición ocupacional, enfermedades pulmonares, EPOC. ¿Qué más? Reflujo, hipergamma-globulinemia. El mecanismo es una interacción entre factores ambientales y la susceptibilidad genética de cada persona. Acuérdense, estamos ahora en sinusitis crónicas. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las características? Hay una inflamación de la mucosa nasal. Pueden catalogarse de acuerdo a los fenotipos en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que repasamos. Y de acuerdo al endotipo se van a presentar los fenotipos, que son las características clínicas de la enfermedad. Siguiente. Es para recordar lo mismo, ¿no? El linfocito T1 se activa en virus. El tipo 2, el virus. El tipo 3, bacterias y los virus. Siguiente. Bueno, entonces la clasificación ha cambiado. Antes eran así: crónicas con pólipos y pólipos, fúngicas, ontogénicas y sistémicas. Ahora no. Esto es nuevo, esto se pone de verdad. Ahora las sinusitis se clasifican en primarias o secundarias. Primarias es un trastorno que se limita a la vía aérea, o sea, solo en la nariz. Secundarias es secundario a un trastorno sistémico, ¿no? Pueden ser vasculitis o una sinusitis ontógena o algo externo que nos está produciendo la sinusitis, ¿no? Las primarias generalmente son las alérgicas, ¿no? Localizadas, o sea, las que están en una sola fosa nasal. Difusas, en ambos fosas nasales. Siguiente. Pueden ser tipo 2 por los linfocitos T helper tipo 2 que van a producir las interleucinas 4, 5 y 13. O no tipo 2, que son las tipo 1 tipo 3, que son otras interleucinas 6, 8 e interferón. ¿Por qué es importante decir si son tipo 2 o no son tipo 2? Porque en las tipo 2, como es alérgica, acá sí van a actuar los agentes biológicos tipo dupilumab contra la interleucina 4 y 13 o mepolizumab contra la interleucina 5. En cambio, las que no son tipo 2, generalmente esas sinusitis se dan porque hay colonización de bacterias y nos dan biofilms bacterianos. Entonces aquí se ha visto útil, por ejemplo, se han visto útiles los antibióticos macrólicos, ¿no? Por sus efectos anti-interleucina 8. Siguiente. Bueno, entonces esta es la nueva clasificación. La siguiente, pueden ser primarias o secundarias. Regresen. Entonces estamos en sinusitis primarias. Pueden ser localizadas o difusas. Localizadas, una fosa nasal. Difusas, ambos corredores nasales. Tipo 2, ¿a quiénes tenemos? A la fúngica alérgica. Esta ¿alguien tiene un entonces, la fúngica alérgica es una rinosinusitis primaria, localizada tipo 2. La otra localizada tipo 2 puede ser una rinosinusitis aislada. Ya te lo den en la nariz, mano. Eso es voluntario. No, como yo. ¿Qué haces? ¿Por qué no te va a dar ni pecho esa madre? ¿Qué no se le cagar a daño? Pero Rocky me escuchó que lo puedo hacer. Sacó otro.
su madre. Es una mordida de el perro, la mordida. No creo que sea un caso. Ah, pero que, o sea, obviamente no sé. Puede haber sido. Te veo. Y la cosa es que de repente se puede enojar, porque nosotros y Anahuar está juntitos, escuchar todo. Esto es todo eso. No le pongan atención porque esto es nuevo, ¿sí? Acá se pueden confundir. Entonces, si es una rinoceronte primaria, vamos a empezar con la difusa, ¿ya? La que es tipo, la que se da con la que es parecida a las rinitis alérgicas. Imagínense eso, es una rinitis alérgica que es maltratada, esta se va a convertir en una sinusitis con pólipos o una sinusitis crónica sin pólipos, ¿no? Entonces la común, la que estaba antes de la clasificación antigua de las sinusitis crónicas, se encuentra ahora dentro de las primarias, difusas y tipo 2, que son las alérgicas. La otra, que es de forma similar, sería la sinusitis fúngica alérgica. Esta puede estar en ambos. Si está en un solo corredor nasal, localizada. Si la sinusitis fúngica están en los dos corredores nasales, va a ser difusa. Son las dos sinusitis de tipo alérgico. Luego tenemos las otras, las que no tienen un origen alérgico. Por ejemplo, una localizada tipo 2, o sea, una sinusitis aislada, ¿no? Tenemos un tabique que se ha desviado y ha obstruido un solo seno paranasal. Esta va a ser localizada también y no tipo 2 porque no es alérgica. Por eso, si es tipo 2, es alérgica. Si no es tipo 2, no es alérgica, ¿ya? O esta sinusitis también puede estar comprometiendo los dos corredores nasales y no ser alérgica. Entonces tenemos la sinusitis no eosinofílica. El diagnóstico se da por los eosinófilos, ¿no? Se hace una citología de los eosinófilos y vemos que no se puede. La otra, las secundarias, estas, las que no son alérgicas, sino tienen otra causa sistémica, pero que también nos producen sinusitis. Aquí, ¿a quién tenemos? A la bola fúngica y a la sinusitis odontogénica o tumores, ¿sí? Estas son, pueden ser localizadas y bueno, actúan en una sola fosa nasal. O pueden ser difusas, que actúen en ambos corredores nasales. De acción mecánica tenemos a la fibrosis quística o a la disinesia ciliar primaria. En estas dos enfermedades los cilios no se mueven adecuadamente, ¿ya? O pueden ser a causa de vasculitis. ¿Qué vasculitis inflamatorias nos dan sinusitis? Las granulomatosis con poliangelitis, la ex vegana, o la granulomatosis con poliangelitis y aparte eosinofílica, conocida como Church-Strauss. ¿No? Estas son secundarias sistémicas, diferentes a las otras sinusitis. Y las que nos pueden dar por defensas, porque nuestro sistema inmune está deficiente. Aquí, ¿a quién tenemos? A la fúngica invasora. ¿No? Entonces, aquí están las tres sinusitis fúngicas en esta nueva clasificación, ¿no? La bola fúngica ahora es secundaria, localizada en patología local. La fúngica invasiva está dentro de las difusas con inmunodeficiencia inmunológica. No confuso, ¿no? Yo estaba artículo por lo. Muy bien, entonces, a ver, Alair, ¿cuál sería el diagnóstico más probable en un paciente de 55 años que comienza con síntomas de obstrucción nasal, secreción purulenta, proteinuria? ¿Saben qué pensamos? Aparte de ser una sinusitis, es algo más sistémico, porque ya no está comprometiendo el riñón, ¿sí? Acuérdense que hay enfermedades o vasculitis que comprometen un pulmón, comprometen riñones y aparte dan sinusitis. Entonces, aquí un cuadro de un paciente con sinusitis y aparte tiene proteinuria, tiene velocidad de introsedimentación elevada y tiene positividad de los ANCA-CES. ¿Sí? Es el anticuerpo anticitoplasmático neutrófilo tipo C. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál? La granulomatosa, ¿cuál de todas? ¿Perdón? Wegener. Sí. Está bien. Hace una buena, ¿no? Wegener se caracteriza por ser granulomatosis contra los ANCA-C y Church-Strauss contra el ANCA tipo B. Entonces, bueno, ¿cómo quieres? ¿Qué sabor te gusta? ¿Cuál es el?
Pimienta, chocolate, fresa. Yo pensé que era chocolate, pero... Bueno, entonces, repasando es, sinusitis crónicas pueden ser Quería que me lo dé la boquita, mano. Lo mismo, más no redundemos, porque se les va a caer mejor las ideas. Son los síntomas de lejos por más de 12 semanas que tienen una etiología inflamatoria, ¿cierto? Son las minis más curadas que van a llegar a sinusitis crónicas. Entonces se caracterizan por una inflamación de la mucosa nasal. Hay factores ambientales que las predisponen, como bacterias o virus, o sea, una infección previa que la predispone, o factores del huésped, ¿no? Que pueden ser mecánicos o inmunitarios. Entonces, la expresión clínica de la enfermedad son los fenotipos. La sinusitis crónica con los pólipos, ¿estas dónde están? En las primarias, tipo 2, acuérdense, ¿ya? Primarias difusas, tipo 2. En el examen físico podemos encontrar algunos pólipos nasales. ¿Qué más? Los síntomas, los 4 criterios diagnósticos de la EPOS: rinorrea, congestión nasal, dolor facial, hiposmia o anosmia. Esto asociado a hallazgos endoscópicos, dijimos, ¿no? Alteraciones en el meato medio o alteraciones tomográficas. En el examen físico entonces podemos encontrar rinorrea purulenta en el meato medio o podemos encontrar poliposis. Lo mismo, ¿sí? La tomografía, una sinusitis crónica. ¿Qué más? Entonces, el tratamiento, ¿cómo se basa? Es el nuevo tratamiento de acuerdo a la guía. Si es primaria, acuérdense, es alérgica. Entonces, tiene un paciente congestión nasal, rinorrea, no huele bien, diagnostica sinusitis clínicamente. ¿Con qué vamos a empezar? Con un corticoide intranasal. Lavabos nasales. Le decimos al paciente que esto probablemente, como es crónico, se deba a una inflamación. Y si es un síntoma persistente, podemos dar corticoides orales. Le empezamos el tratamiento y le vamos pidiendo estudios para ver si estamos efectivamente frente a una sinusitis primaria tipo 2 o no tipo 2. ¿Qué le pedimos? Su tomografía, su test de PIC, el laboratorio para ver si están la inmunoglobulina E elevada. Entonces, en el tipo 2, ¿qué vamos a encontrar? Esta es alérgica, pues, ¿no? ¿De acuerdo? El tipo 2, linfocito T helper tipo 2, se relaciona con inmunoglobulina E. Los síntomas predominantes en el tipo 2 son hiposmia y obstrucción nasal. Congestión nasal, tipo, pero predomina la hiposmia y la obstrucción nasal. Podemos encontrar pólipos, la mucina, o sea, el moco, con eosinófilo, porque estamos en una enfermedad alérgica, aumento de la inmunoglobulina E. En la no tipo 2, esta no es alérgica. Esto generalmente se da por biofilms bacterianos, o sea, colonización de bacterias o de hongos. ¿Qué síntomas predominan más? Descarga nasal y dolor facial. Acá no va a haber síntomas asociados a alergias, o sea, no hay asma, no hay atopía. Podemos encontrar pus en meato medio, ¿sí? Porque acuérdense que el biofilm está colonizado por bacterias. La inmunoglobulina E va a ser normal y no va a haber eosinofilia. No tipo 2, no es alérgica. ¿Cómo se el manejo en el tipo 2? Cuando se evalúa, sí, confirmaste, es una primaria, es una tipo 2. Entonces vamos a dar su tratamiento médico adecuado a este signo. O sea, continuamos con sprays, lavados, educación. Podemos darle corticoides orales. Si vemos que no está mejorando, hacemos cirugía endoscópica funcional. ¿En qué consiste? En abrir los ósteos de los senos paranasales, como vimos en las primeras imágenes. Si no está mejorando, para esto sirve toda esta clasificación. Si no está mejorando en los tipo 2, se pueden considerar agentes biológicos, como el dupilumab, ¿no? ¿Qué más? Podemos hacer desensibilizaciones o hacer uso prolongado de corticoides. En las no tipo 2, o sea, las que son por biofilms bacterianos, nos ayudan los antibióticos a largo plazo. Por eso se diferencian, ¿eh? Los no tipo 2, antibióticos a largo plazo. ¿Qué consideramos acá? Igual, lavados, antibióticos a largo plazo, cirugías. O considerar si estamos frente a una sinusitis por otra causa. De repente es una vasculitis que no le estamos diagnosticando a tiempo. Bueno, ¿qué tratamiento hay? Lavados, corticoides intranasales. Más subido. Bueno, es muy fácil explicar lavados. Sí, mira, lo sencillo que es. Los pacientes me dicen, ¿cómo se hacen lavados? La jeringa, suerito fisiológico o una cosa.
Entonces, los corticoides intranasales son el pilar del tratamiento médico. ¿Sí? Cuarta recomendación, cuando hay pólipos, cuando no hay pólipos, bueno, los corticoides se pueden dar en sprays. Cuando hay pólipos, vía oral. ¿Qué más? Tratamiento quirúrgico si los síntomas persisten, ¿no? La sinusitis fúngica, como vimos en el cuadro, puede ser fúngica alérgica, fúngica invasiva o bola fúngica. La fúngica alérgica, lo mismo, o sea, se trata igual con la sinusitis crónica. La única diferencia es que en la citología vamos a encontrar la presencia de estas signos. Solo nos sirve para qué? Para diagnosticar. En la tomografía vamos a ver que hay pequeños En la tomografía vamos a ver la presencia de estas, dentro del moco, de estas lesiones calcificantes. Más que lesiones, de este moco con presencia de calcio, hierro, zinc, y otros compuestos que se dan cuando hay hongos. En la bola fúngica, en cambio, se pueden ver los mesetomas. ¿Sí? Cuando hay bola fúngica, tratamiento quirúrgico de frente, ¿no? Y la rhinosinusitis fúngica invasiva está dada por él, muy por cierto, de tratamiento, cirugía y antiproteína. ¿Qué más? Ya, tumores. De tumores, la sintomatología de tumores es fácil. Es un paciente que viene también con sinusitis y al examen físico encontramos una masa. Esa es la parte práctica. Paciente con un tumor, al examen físico una masa. Entonces le pedimos la tomografía. Vemos que no es un tumor que nos comprometa arterias importantes, pedimos biopsia. Y la biopsia no es biopsia. Eso es la parte práctica, pero para los exámenes hay que aprenderse ciertos síntomas característicos de cada tumor. Si solo son 2 o 3 palabras que nos ayudan a diagnosticar qué tipo de tumor es. Entonces, tenemos a los tumores benignos, poliposis nasosinusal, que es parte de la sinusitis crónica con pólipos. Tenemos al pólipo antrocoanal, que es diferente, ahorita vamos a ver por qué. Los que son también benignos, pero de comportamiento maligno. ¿Por qué? Porque si estos crecen, invaden estructuras adyacentes y pueden producir complicaciones. Tenemos al mucosele, el osteoma, nasoangiofibrón y papiloma invertido. Y en los malignos son los que nos pueden causar metástasis y llevarnos a la muerte, ¿no? Linfomas, sarcomas, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma y melanoma. Entonces estos se aprenden mejor si los agrupamos de 2 en 2, ¿no? Porque así nos permiten hacer los diagnósticos diferenciales de forma más rápida. Entonces, 2 benignos, vamos a empezar. Los 2 que dañan, que ocupan más la frente. Osteoma, mucosele, ¿sí? Si en el caso clínico hay paciente con una tumoración frontal y síntomas de sinusitis frontal, van pensando osteoma o mucosele. El osteoma, entonces, afecta más el seno frontal, de crecimiento lento. En el caso clínico, ¿qué les vamos a poner? Que en la tomografía es un tumor radio opaco o hipertenso, ¿verdad? Tiene una densidad más alta que el hueso, en comparación del mucosele, que son hipodensos, que solo se ven menos, pero también afecta al seno frontal. El tratamiento en ambos es quirúrgico, ¿no? Y si se dan cuenta, el diagnóstico básicamente es tomográfico, ¿no? Siguientes 2 patologías. Los pólipos pueden ser o un pólipo nasosinusal o un pólipo antrocoanal. ¿En qué se diferencia? En que el pólipo nasosinusal es bilateral, siempre es bilateral, ¿no? Entonces son tumoraciones múltiples, de aspectos redondeados, lisos, brillantes, incoloros, que no sangran con la manipulación. ¿Qué es el diagnóstico? Tumoraciones que no sangran con la manipulación, que se ubican en ambos corredores nasales. Tratamiento polipectomía. El pólipo antrocoanal, igualito, mismos síntomas. La única diferencia es que solo se ubica en un solo corredor nasal. Esa es la diferencia. Se llama antrocoanal porque va desde el antromastoideo hasta la coana. Sí, pero al examen físico es completamente igual. Entonces, si les ponemos un caso clínico con tumoraciones lisas, brillantes, que no sangran en un solo corredor, pólipo. En 2 corredores, poliposis nasosinusal. Siguiente pregunta, a ver. Lucero, cuando usted encuentra pólipos nasales en un niño, debe sospechar que padece A, atresia de Coanas, B, pólipo intestinal, C, fibrosis quística,
D, diabetes, E, diabetes mellitus. ¿Qué marcas? Por un caramelo de plátano. ¿Perdón? Adenoides. No, te la perdiste. Otra. Fibrosis quística. ¿Perdón? Fibrosis quística. Fibrosis quística, muy bien, doctora. ¿Por qué? Es asociado a la triada de la... Correcto, muy bien. ¿Qué sabor quiere? Asma. Una menta ya. ¿Para qué te pones? Hay algo ahí. No está con nada. Ay, el recuerdo de Ay, Ya. Atresia de Coanas, ¿cómo es la sintomatología? Es el recién nacido que no puede pasar la sonda nasogástrica o que respira por la boca. Los recién nacidos tienen respiración predominantemente nasal, no bucal. Entonces, pólipos, bueno, atresia de Coanas no hay pólipos. Pólipo intestinal no. Fibrosis quística sí, ¿ya? La fibrosis quística está asociado a pólipos nasales. Ven en un niño pólipos nasales, tienen que pensar en fibrosis quística porque esta nos da una sinusitis sistémica, ¿se acuerdan? De la presentación. Esta es una sinusitis secundaria. Adenoides no, la adenoides es el niño roncador, ¿no? Es el niño que ronca, que tiene su otitis media serosa, pero no tiene pólipos. La diabetes también. Fibrosis quística. Bueno, los benignos de comportamiento maligno. Acá vamos a ocupar otros dos grupitos. Si es joven con un tumor que sangra, nasofibratión. Si es adulto con un tumor que sangra, papilón invertido. Sí, no se olviden, ¿eh? Nasofibratión. Vale, nada, para la ciencia, no olvidemos. Entonces, tumor maligno de comportamiento maligno. Entonces, es una tumoración que obstruye un corredor nasal, produce epistaxis, altamente vascularizado, con epitelio cilíndrico, presenta tabiques fibrosos, de consistencia dura. Este es peligroso porque los sangrados son tan intensos que pueden matar a un paciente. Por eso, antes de la cirugía, se tienen que hacer embolizaciones y este tumor que afecta a la fosa pterigopalatina. ¿Ya? Entonces, ante un paciente joven que sangra, al examen físico, vemos un tumor, primero la tomografía. Si pensamos en nasoangio, va de frente a cirugía. Si no pensamos en nasoangio, recién va a biopsia. Lo mismo, el adulto. Obstrucción nasal con epistaxis. Aquí la tumoración también se ve de aspecto papilomatoso, blanco, grisáceo, sangrantes a la manipulación. ¿Sí? A diferencia de los pólipos nasosinusales y el pólipo anteconal que no sangra con la manipulación. La extirpación también es quirúrgica, se debe sacar porque si no estos pueden llegar a malignizar. En la biopsia la membrana basal está intacta y tienen capacidad de estructura ósea. Fácil, ¿no? Ya. Los malignos, ¿por qué se caracterizan? Porque siempre presentan osteólisis. ¿Ya? Los demás no presentan mucha osteólisis. Los malignos sí, sobre todo el epidermoide. Entonces, presentan rinorreas crónicas, exudados, también pueden ser hemorrágicos, pero acá con osteólisis. ¿Sí? Hipoestesias, tumefacciones, cefalea, alteraciones oculares, dentales, depende de dónde empiecen a invadir. La localización más frecuente, los senos maxilares, ¿no? El diagnóstico se hace con biopsia y con tomografía. Veo esa tomografía, no me parece un nasoangio, tomo la biopsia para que me digan si en verdad es un epidermoide. El adenocarcinoma, lo mismo, pero tiene el antecedente de que es un paciente que trabaja con la cerviz. Entonces, un carpintero con un tumor que hace osteólisis, tiene un adenocarcinoma. Su localización más frecuente del adenocarcinoma es moides, a diferencia del anterior, que era seno maxilar. ¿Listo? Muy bien, las últimas preguntas, muchachos. A ver, Andrea. En un adulto con insuficiencia, ¿cómo te llamas? Fabricio. Responde esta. En un adulto con insuficiencia respiratoria nasal unilateral progresiva, acompañada de secreción serosanguinolenta, es más sugestivo de colitis crónica inespecífica, ocena, cuerpo extraño, tumor, limpieza vasomotor. Tumor, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Son insuficiencias progresivas, pueden ser secreciones serosanguinolentas. La ocena es
se da por, es una rinitis atrófica, ¿sí? Generalmente son secundarios a cirugía cuando hacen rinoplastias muy amplias, entonces ya no hay que humidifique el aire, entonces se empiezan a encontrar bastantes cosas, ¿no? Con la boca más rápida. Por espuelas. Está bien. Ya, otra pregunta. A ver, ya que se levantó este juego, ¿por qué lentes? Enamorado. Los dos. Una veladura de seno maxilar en una radiografía simple de senos nasales, ¿cuál de estos datos hará pensar en un posible carcinoma? Veladura parcial, veladura total, discontinuidad irregular, engrosamiento de la mucosa nasal o calcificaciones en líquido de senos paralizantes. Bueno, la serie. Discontinuidad, ¿no? Veladuras parciales o totales a sinusitis agudas, engrosamiento de la mucosa, sinusitis crónicas, calcificaciones, sinusitis fúngicas, ¿cierto? Solo es por ese lado. ¿Sabes qué? Ya la habrás prendido, ¿no? Ya lo hicieron. Ya la habrás prendido, ¿no? No te encargas. ¿Cuál es el lugar de origen de los tumores malignos de nariz y senos paranasales más frecuentes? Ahí que fosa nasal, seno esfenoidal, seno maxilar, seno etmoidal. ¿Cuál es el maxilar? Porque es el epidermoide. El que le sigue en frecuencia es el adenocarcinoma, que es el etmoidal. ¿Listo? Vamos a darle que clásico. Chapado a la antigua, dice. Son tumores. Espera, te pongo anterior, Se hermano. ven en el recién nacido, tumores neurológicos, ¿ya? ¿En quién deben pensar en dos? O es un glioma o es un encefalocele. ¿Cuál es la diferencia? El encefalocele pulsa y late con el llanto. El glioma, no. Mira, mis perros se suben Entonces, así ya. en cuanto a patologías de tabique, deben recordar que los tabiques se operan cuando producen obstrucción nasal, cuando nos llegan a producir sinusitis crónicas, cuando nos producen cefaleas, ¿sí? Si el tabique está muy desviado y contacta con el cornete, producen cefaleas rinógenas, o cuando se quieren hacer su rino. ¿Listo, chicos? Eso fue todo. Es un héroe. Me quedo, ¿no?